Mi trabajo específico fue en lo sindical. Veníamos un grupo bastante interesante, como, a ver, el Coquito Yáñez, Mario Santos, Felipe Servini, Lozano. Eh, yo no sé por qué artilugio, por qué razón climática, quizás lo del sonda, que nos amontonó en el Banco de Previsión Social, que era el banco de la provincia, digamos, junto con el Banco Mendoza. Pero en realidad veníamos ya militando, cada uno de nosotros, estos compañeros que nombro, son miembros de la comisión interna del Banco de Previsión Social, que fue el objetivo fundamental que nos propusimos al empezar a trabajar ahí adentro, porque no había comisiones internas en ningún banco y en casi ningún lugar de trabajo. No solo eh, los asalariados del Estado, como o los maestros, el SUTE, nos fuimos uniendo estas comisiones gremiales internas y formando agrupaciones intersindicales, no solo bancarias, sino, por ejemplo, de todos los empleados públicos de Mendoza, el SOEP, los judiciales, los maestros, y la bola se fue agrandando de tal manera que teníamos, yo creería bastante en jaque a la conducción misma de la CGT, en el sentido de que ya varios de nosotros, después de actuar un tiempo en las comisiones gremiales internas, nos proponíamos para la integración del sindicato, para el secretariado del gremio. Así, por ejemplo, en este caso, el Pepe Lozano y Pablo Marín integraban ya la, el secretariado provincial de la asociación bancaria. Es verdad que dentro de los sindicatos, digamos, en general, la asociación bancaria era un poco particular. El primer trabajo nuestro fue justamente empezar a largar una revista que se llamaba Democracia Sindical. Hay 2 ejemplares de ella todavía en la asociación bancaria de hoy día. Evidentemente fue destruida, se quemaron todos los ejemplares, quemaron al Pablo Marín. Por otra parte, yo venía un poquito antes también militando en lo que fue el movimiento de curas para el tercer mundo, puesto que estaba en el seminario, y iniciamos allí junto con los curas del seminario un movimiento importante en Mendoza. Terminamos todos en la calle, por supuesto. El obispo cerró el seminario y nos echó. Pero ya teníamos entonces ya, por ejemplo, te estoy hablando del año 63, 62, 63, donde estaba en vigencia el plan Conintes, ¿sí? Es decir, la persecución sistemática de los dirigentes sindicales no burócratas. Era una vieja casa que remodelamos. Teníamos escondido ahí a el gordo Colevati, que era secretario general de la Fraternidad Ferroviaria, el gringo Stenberg, que era secretario general del Sindicato de la Carne, por ejemplo. Y los teníamos escondidos ahí, pues, si no, y los familiares nos esperaban en Luján, esto está en Lununta, por supuesto, nos esperaban en Luján y hacíamos, claro, con la sotaneta y el cuellito, que no usábamos nunca, sino para esas ocasiones, traíamos mensajes de los familiares, cigarros y todas esas cosas. Ahí ya comenzó un inscribirse en un modo de ver la vida distinta. Sobre todo en un sector
muy reaccionario, como es la iglesia. Las amenazas empezaron muy temprano con nosotros. ¿Ah? Estoy hablando de fines del 74, ¿ah? Más o menos, o mediados. Eh, un día, de hecho, nos citó a 3 miembros de la comisión interna Santuchone, el jefe de la policía, cuando ya la policía empezaba a estar dirigida por personal del ejército o de las Fuerzas Armadas, en este caso por un brigadier, creo que era brigadero, como no me acuerdo. Y habíamos ya recibido amenazas. Un día vimos los nombres de toda la comisión interna pegada en el ascensor diciendo cuídense porque esta noche no pasan. Santuchón en persona nos había dicho cuídense porque la próxima en el lunar ese que vos tenés puede tener un agujero, así de simple. Y me pusieron una bomba en esa noche. No le dimos mucha importancia a la amenaza, pero a las 2:30 de la mañana amanecí con una bomba en la puerta de mi casa. Los 2 chicos tenían, Camilo tenía 2 y medio y el Lautaro todavía no cumplía 1, el más chiquito. Y la bomba la pusieron debajo de un auto que yo tenía en ese momento, que eran esos autos de plástico del Meari. Y eso era a la entrada del portón, digamos, yo vivía en un departamento del medio. Después, para poder pasar, como había un incendio ahí terrible del auto y de la bomba que fue potentísima, pasaron por la casa que estaba contigua al garaje de entrada, digamos, que era nada menos donde vivía un suboficial mayor del ejército retirado. Exactamente el papá de la Susana Negrete, una gran compañera. Sí, se salvó que le mataran una nietita porque las vigas quemadas caían al lado del Moisés. Y por supuesto le robaron todo. A los Negretes todo les robaron, porque era pasaje para allá. Y cuando yo salí, bueno, vi todo el techo lleno del famoso comando antiterrorista y saltaron, rompieron todo, evidentemente, quemaron todo. Después tuve que conseguir algunos discos de Biglietti estando en el exilio con él en Francia, pero digo, no dejaban nada. A las 2:30 fue la bomba, a las 7 yo no había marcado mi tarjeta en el banco y mis compañeros estaban averiguando dónde estaba. Entonces, otra vez, un grupo grande de bancarios fue y me sacó de la comisaría. Y como estaba, me llevaron, nos fuimos al banco, hicimos una asamblea ahí y declaré quién era el que me había puesto, no quién, porque no sé, no lo vi, pero que estaba la policía, y que llegaron antes que los bomberos también. Después de ahí, a la noche de esa asamblea y declaración, me ametrallaron la ventana de mi dormitorio. Ya estaba desde adentro del pasillo. Y bueno, ahí decidí, bueno, si hago otra asamblea, chao. Entonces me escondí en la casa de mi mamá, que vive en Rivadavia, en el departamento de Rivadavia. Y vine a buscar documentación al banco y a la salida me secuestraron. Primero un Falcon adelante, yo intenté huir, después tenía otro atrás, y, bueno, venda en los ojos, mano atada y baúl. Así llegué al D2. Y bueno, y ahí los días fueron más o menos lo que relata todo el mundo. Todos los compañeros, digamos, fueron sesiones de
de golpes, sobre todo tortura, de picana y sobre todo lo que más, a mí más me, me molestaba y todavía creo tengo algunas reacciones, era el famoso submarino seco. Que el submarino mojado es cuando te meten en una tabla al borde de una tina con agua y te sumergen hasta que no puedas más y después te sacan. O te hacen una pregunta y el seco es una bolsa de plástico que se cierra en el cuello. Entonces se pega a la nariz y a la boca y no puedes respirar. El primer traslado a La Plata, septiembre fue, el 76 creo, sí, con don Ángel Bustelo, el primer traslado, el famoso primer traslado, con don Antonio también, que gritaba, y le digo, pero viejo, no grité más, pensá, dejá, es que me están caminando, porque nos llevaban contra el piso del avión, era un Hércules de carga, donde vos metés un jeep, un camión, de que entonces tiene argollas en el suelo y cadenas para sostener los vehículos. Bueno, nos metían las esposas de a dos bajo la cadena y quedábamos todos boca abajo llenando el piso del avión. Y por arriba caminaba la penitenciaría federal a los palos. Era un horror, un griterío. Para colmo, a mí me toca enganchado de la mano con Marcos Garcetti, que era del sindicato de maestros, del magisterio. Mide como 2 metros y medio y claro, parado era un desastre. Y cuando nos acuestan, bueno, ahí me alivié un poco y le empiezan a pegar. Y le digo, no, no, no. ¿Y vos qué hacías afuera? Secretario general del sindicato de magisterio. Señor, qué, por Dios, le pegaron y la ligaba yo de rebote porque estaba pegado con él, digamos. Ese traslado fue realmente espantoso, muy cruel, muy, muy cruel. Es más, yo escuchaba gritos desesperados de, lárguenme por la ventanilla, qué sé yo. Al mismo tiempo, en medio de todo eso, el Pichi Cangemi se le ocurre decir un chiste. Por ejemplo, no, muchachos, no se peleen por la ventanilla porque no hay más lugar, ¿eh? Digo, hay que hacerlo ese. Yo creo que eran formas de resistencia, sí. Que hay en el 75, octubre, noviembre del 75, y salí en el 80, con lo que ya ellos llamaban la ley, no, perdón, 81, sí, era lo que ellos llamaban la ley de opción. Es vos tenés la opción, si no tenés una causa, ¿sí?, pendiente, de quedarte en el país, abandonar el país, abandonar el país o quedarte en la cárcel. Eso en realidad a las 72 horas que vos estás preso. ¿No? Lleva 5 años yo. Sí, y bueno, me dieron la ley de opción y que era el exilio en realidad, decir, bueno, andá a pedir una visa, que tu familia pide una visa, te conseguís la plata y te vas. Y en mi caso fue a Francia, donde viví hasta el 84 que pudimos volver. La memoria no es recordar cosas. La memoria es decir, mira, aquí estuvimos, yo participo, vos estás construyendo algo, no estás recordando cosas simplemente, estás construyendo y fortaleciendo el espíritu para los próximos embates que nos quedan y para las próximas batallas que nos toca dar. Poder contarlo y de esta manera poder sacar cosas que uno a veces no pudo sacar. Incluso que se me trabe todo. Cuando hablo del Pepe, del Pablo,
eh, evidentemente nos ayuda, no solo, yo no haría una forma terapéutica, sino que nos ayuda como hermano, nos ayuda de piel a piel. Es como un abrazo.